Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salude y bendice a tu Cristo interior. Tú que vas a conectarte esta tarde, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es miércoles 10 de junio de 2015. Programa número 1020. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Estamos en la cuarta entrega y final de Cartas sobre la Tierra. Cartas sobre la Tierra. Es el libro documento que escribió Mark Twain por allá por el año 1900. Cualquier día. Dice así. Esto es un cuestionamiento a lo que creemos y... ¡wow! Fuerte. Carta número 9. El arca continuó su viaje a la deriva, errante, sin brújula y sin control, juguete de los vientos caprichosos y de las corrientes arremolinadas. ¿Quién se puede creer eso? Y la lluvia persistía, seguía cayendo a cántaros, calando, inundando. Nunca se había visto lluvia igual. Se había oído hablar de 40 centímetros por día, cifra insignificante en comparación. Ahora eran 320 centímetros por día, es decir, 3 metros y 20 centímetros. Esta cantidad increíble llovió durante 40 días y 40 noches, sumergiendo los cerros de 120 metros de alto. Luego los cielos y hasta los ángeles se secaron, no cayó una gota más. Como diluvio universal, esta fue una desilusión, pero había habido montones de diluvios universales antes, como lo atestiguan todas las Biblias de todas las religiones, y este fue apenas otro diluvio. Por fin el arca encalló en la cima del monte Ararat, a 5.100 metros sobre la altura del valle, y su carga viviente desembarcó y descendió la montaña. Noé plantó un viñedo, bebió su vino y cayó vencido y desnudo. Esta persona había sido elegida entre todas porque fue considerada la mejor. Iba a reiniciar la raza sobre una nueva base, y esta fue la nueva base, una borrachera. ¡Qué esperanzas! Definitivamente no prometía nada nuevo. Nada bueno. Llevar adelante el experimento era correr un riesgo grande e irrazonable. Se presentó el momento de hacer con esta gente lo que tan juiciosamente se había hecho con los demás, ahogarlos. Cualquiera que no fuera el creador se hubiera dado cuenta, pero él no. Es decir, quizás no lo apreció así. Se dice que desde el principio del tiempo previó todo lo que sucedería en el mundo. Si eso es cierto, previó que Adán y Eva comerían la manzana, que su descendencia sería insoportable y tendría que ser ahogada, que la descendencia de Noé a su vez sería insoportable y que con el tiempo él tendría que dejar su trono celestial y bajar a ser crucificado para salvar a esta misma fastidiosa raza humana una vez más. ¿A toda ella? No. A una parte de ella. Sí. ¿Y qué parte? En cada generación, por cientos y cientos de generaciones, 1 billón morirían y todos que estarían condenados, excepto quizás 10.000 billones. 10.000 de billón, perdón. Los 10.000 tendrían que proceder del reducido número de cristianos, y solo uno de 100 de ese pequeño grupo tendría una oportunidad de salvación. Salvo aquellos católicos romanos que tuvieran la suerte de mantener un sacerdote a mano para que les limpiara el alma al exhalar el último suspiro, y tal vez algún presbítero, ninguno más. ¿Están ustedes dispuestos a aceptar que previó esto? El púlpito lo acepta. Equivale a acordar que en materia de intelecto la deidad es el Padre máximo del universo, y que en cuestión de moral y carácter llega tan bajo como está al nivel de David. Carta número 10.
Los dos testamentos son interesantes, cada uno a su modo. El antiguo nos da un retrato de Dios, del Dios de este pueblo antes del inicio de la religión. El otro nos da una visión posterior. El Antiguo Testamento se interesa principalmente por la sangre y la sensualidad. El Nuevo por la salvación por medio del fuego. La primera vez que la deidad descendió a la tierra, trajo la vida y la muerte. Cuando vino la segunda vez, trajo el infierno. La vida no era un regalo valioso, pero la muerte sí. La vida era un sueño febril, compuesto de alegrías amargadas por los sufrimientos, placeres envenenados con el dolor. Un sueño que era confusa pesadilla de deleites espasmódicos y huidizos, éxtasis, exultaciones, felicidades, entremezclados con infortunios prolongados, penas, peligros, horrores, desilusiones, derrotas, humillaciones y desesperación. La más agobiante maldición que pudiera imaginar el ingenio divino. Pero la muerte era dulce, apacible, bondadosa. La muerte curaba el espíritu abatido y el corazón destrozado, proporcionándoles descanso y olvido. La muerte era el mejor amigo del hombre, que lo liberaba de una vida insoportable. Y todavía se dice que con la muerte descansamos. Con el tiempo la deidad percibió que la muerte era un error insuficiente, un error en razón de que a pesar de ser un agente admirable para infligir infelicidad al superviviente, permitía a la persona que moría escapar de la persecución posterior en el bendito refugio de la tumba. Dios meditó sobre este asunto sin éxito durante 4000 años, pero tan pronto como bajó a la tierra y se hizo cristiano, se le aclaró la mente y supo qué hacer. Inventó el infierno y lo proclamó. Aquí hay algo curioso. Todos creen que mientras estuvo en el cielo fue severo, duro, fácil de ofender, celoso y cruel. Pero en cuanto bajó a la tierra y tomó el nombre de Jesús, asumió el papel opuesto. Es decir, se volvió dulce y manso, misericordioso, compasivo. Toda esperanza desapareció de su naturaleza, toda desesperanza, reemplazada por un amor profundo y ansioso para sus pobres hijos humanos. Sin embargo, fue Jesús quien inventó el infierno y lo proclamó. Esto equivale a decir que como manso y suave el Salvador fue 1000 billones de veces más cruel que en el Antiguo Testamento. Oh, incompatiblemente atroz que en sus peores momentos de antaño, manso y suave. Luego examinaremos este sarcasmo popular a la luz del infierno que inventó. Aunque es verdad que Jesús se lleva la palma por la malignidad de tal invento, ya era lo suficientemente duro y desapacible para cumplir su función de Dios antes de volverse cristiano. Al parecer, no se detuvo a reflexionar que la culpa era de él cuando el hombre erraba, ya que el hombre solo actuaba según la disposición natural con que él lo había dotado. No, castigaba al hombre en lugar de castigarse a sí mismo. Aún más, el castigo generalmente sobrepasaba la ofensa. A menudo caía también no sobre el ejecutor de la falta, sino sobre alguno otro. Un caudillo o un jefe de comunidad, por ejemplo, como se relata en Números 25. Busquen en la Biblia Números, al principio de la Biblia, el libro de Números, capítulo 25. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Observen cómo describe este pasaje de la Biblia el sexo. Y el Señor dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante mí a plena luz del sol. ¿Por hacer el sexo a los príncipes? Y el ardor de la ira del Señor se apartará de Israel. La ira del Señor. ¿A ustedes les parece justo? No parece que los dirigentes del pueblo hubieran cometido adulterio y sin embargo a ellos se los colgó en lugar del pueblo. Mandato de Dios. Si fue justo, muchos de nosotros no leemos sino salmos y proverbios de la Biblia. Lean Números, lean Éxodo. Si fue justo y equitativo en esos días, sería justo y equitativo hoy, porque el púlpito sostiene que la justicia de Dios es eterna e inalterable.
así como que Él es el fuerte de la moral y que su moral es eterna e inalterable. Muy bien, entonces debemos creer que si el pueblo de Nueva York comenzara a prostituir a las hijas de New Jersey, sería justo y equitativo levantar un patíbulo frente a la municipalidad y colgar al intendente, al jefe de policía, a los jueces, al arzobispo, aunque ellos no lo hubieran hecho. A mí no me parece bien. Además, pueden estar completamente seguros de que no podría suceder. El pueblo no lo permitiría. Son mejores que su Biblia. Nada sucedería excepto algunos juicios por daños si no se pudiera silenciar el asunto. Ni aún más allá en el sur tomarían medidas contra las personas no involucradas. Tomarían una soga y darían caza a los culpables y si no consiguieran encontrarlos, lincharían a un negro. Recuerden que está escribiendo en 1900. Las cosas han mejorado mucho desde los tiempos del Todopoderoso, diga el púlpito lo que dijere. Mark Twain murió en 1910, así que este libro puede haber sido escrito en 1905, digamos. ¿Quieren analizar un poco más la moral, la disposición y la conducta de la deidad? ¿Y quieren recordar que en la asignatura del catecismo se insta a los chicos a amar al Todopoderoso, a honrarlo, a alabarlo y a considerarlo como modelo y tratar de parecerse a él tanto como puedan? Lean, el Señor habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los medianitas, después serás recogido a tu pueblo. Y pelearon contra Madián, como el Señor lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Escuchen, esto es la Biblia. Y pelearon contra Madián, como el Señor lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a todas las mujeres de los madianitas, a todas las mujeres, algo así como Boko Haram, y sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades y aldeas y casas, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, igual que de mujeres. Botín de guerra a las mujeres, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab que estaban junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de los millares y de centenares que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: escuchen estas palabras de Moisés, según la Biblia. ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? ¿Dejado con vida? Había que matarlas. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Señor en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Matad pues ahora a los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón las dejaréis con vida, que no hayan conocido varón. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permanecerá fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día, y al séptimo vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles, y toda obra de pelo de cabra, y todo utensilio de madera. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha mandado a Moisés. Y el Señor habló a Moisés diciendo:
Toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Y apartarás para el Señor el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. Hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como el Señor mandó a Moisés, y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 71,000 asnos. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran todas 32,000 mujeres vírgenes. Y de las personas 16,000, y de ellas el tributo para el Señor 32 personas. Y dio Moisés el tributo para ofrendar elevada a el Señor, el sacerdote Eleazar, como el Señor lo mandó a Moisés. De la mitad, pues, para los hijos de Israel tomó Moisés 1 de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas, que tenían la protección del tabernáculo del Señor, como el Señor lo había mandado a Moisés. Es decir, a los sacerdotes, los levitas. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimidarás la paz. Luego que el Señor tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. El Señor Dios diciéndole a Moisés: herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres, los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales el Señor tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean las ciudades de estas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. El mismo Dios Santo. La ley bíblica dice: no matarás. La ley de Dios implantada en el corazón del hombre al nacer dice: matarás. El capítulo que cité les demuestra que el estatuto bíblico falla una vez más. No puede dejar de lado la ley de la naturaleza, que es más poderosa. Según la creencia de esta gente, fue el propio Dios quien dijo: no matarás. Quinto, luego está claro que no puede respetar sus mandamientos. Él mató a toda esa gente, a todo varón. De alguna manera había ofendido a la deidad. Sabemos cuál fue la ofensa, sin necesidad de investigarlo, es decir, una tontería, alguna pequeñez a la que nadie más que un Dios atribuiría importancia. Es probable que algún madianita estuviera imitando la acción que un tal Onán, a quien se le había ordenado cohabitar con la mujer de su hermano, lo que hizo, pero en lugar de consumarlo dejó caer en su suelo. Ese es el delito de Onán, que eyaculó fuera de la vagina de una mujer. El Señor dio muerte a Onán por eso, porque el Señor no podía tolerar la falta de delicadeza con la mujer. El Señor asesinó a Onán, y hasta hoy el mundo cristiano no puede entender por qué se detuvo allí, en lugar de matar a todos los habitantes de 300 millas a la redonda, ya que estos eran inocentes y por lo tanto eran precisamente los que hubiera ejecutado. Porque esa ha sido siempre su idea del trato justo. Si hubiera tenido un lema, hubiese sido: que no escape ningún inocente. Oiga eso. Ustedes recuerdan lo que hizo en la época del diluvio. Había multitudes y multitudes de niños pequeños, y él sabía que nunca le habían hecho daño alguno, pero sus parientes sí, y eso era suficiente para él. Y por tus actos pagarás tú, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Lean Hebreos 11, lean. Vio levantarse las aguas hasta sus labios clamorosos, apreció el terror salvaje de sus ojos, valoró el agónico pedido de las caras de las madres que hubieran conmovido a cualquier corazón excepto el suyo. Pero él quería castigar particularmente a los no culpables y ahogó a los pobres niños.
Y recordarán ustedes que en el caso de los descendientes de Adán, todos los billones eran inocentes, ninguno de ellos tomó parte en el delito, pero Dios los considera culpables hasta hoy. Nadie se libra excepto reconociéndose culpable y no sirve ninguna mentira menor. Algún madianita debe haber repetido el acto de Onán y haber traído el castigo sobre su pueblo. Si no fue esa la causa que ultrajó el poder de la deidad, ya sé lo que fue. Algún madianita debe haber orinado contra la pared. Estoy seguro de ello porque esa es una impropiedad que la fuente de toda etiqueta nunca pudo tolerar. Una persona podía orinar contra un árbol, podía orinar contra su madre, podía orinarse en los calzones y salir bien librado, pero nunca debía orinar contra una pared. Eso sería ir demasiado lejos. Especialmente si fuese algún muro del templo. No está establecido el origen del principio divino contra este delito, pero sabemos que el prejuicio era muy fuerte, tan fuerte que solo una masacre total del pueblo que habitara la región donde estuviera la pared podía satisfacer a la deidad. Tomen el caso de Jeroboam. Separaré de Jeroboam al que orine contra el muro. Lean la Biblia, no los salmos, no los proverbios, hay más. Y se hizo, y no solo el que lo hizo fue liquidado, sino también el resto de los habitantes. Sucedió lo mismo en la casa de Baasa. Todos fueron eliminados, parientes y amigos, sin que quedara nadie que orinara contra el muro. En el caso de Jeroboam, tienen ustedes un notable ejemplo de la costumbre de la deidad de no limitar sus castigos al culpable. Siempre incluye a los inocentes. Hasta los descendientes de esa infortunada casa fue barrida, como el hombre saca el estiércol hasta que desaparezca por completo. Esto incluye a las mujeres, las doncellas y las niñas pequeñas, todas inocentes porque no podían orinar contra el muro. Nadie de ese sexo puede hacerlo. Nadie más que los miembros del sexo masculino pueden realizar tal hazaña. Un prejuicio curioso y todavía existe. Los padres protestantes tienen aún la Biblia a mano en sus casas para que los niños estudien, y una de las primeras cosas que aprenden es a ser buenos y puros y a no orinar contra la pared. Estudian prioritariamente esos pasajes, excepto los que incitan a la masturbación. Estos los buscan y los estudian en privado. No existe un niño protestante que no se masturbe. Este arte es el primer conocimiento que a un niño le confiere la religión, y también el primero que la religión enseña a una niña. La Biblia posee esta ventaja sobre todos los demás libros que enseñan refinamiento y buenos modales. Llega al niño. Llega a su mente en la edad más receptiva e impresionable. Los otros tienen que esperar. Tendrás entre tus armas una pala, y cuando te descargarás afuera, cavarás con ella y cubrirás tu excremento. Esta regla se hizo en los viejos tiempos porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento. Probablemente no valga la pena tratar de averiguar con certeza por qué fueron exterminados los madianitas. Solamente podemos estar seguros de que no fue ofensa mayor, porque en los casos de Adán y el diluvio y los mancilladores de muros nos dan un ejemplo. Un madianita pudo haber dejado su pala en casa y acusado así del problema. Sin embargo, no tiene importancia. Lo principal es el problema mismo y la moraleja de uno u otro tipo que ofrece para instruir y elevar el cristianismo actual. ¿Qué opinan? Por favor. Dios escribió sobre las tablas de piedra: no matarás, también no cometerás adulterio. Pablo, vocero de la luz divina, aconsejó abstención absoluta en la relación sexual. Un gran cambio del punto de vista vino después
vino después la época del incidente madianita. Carta número 11. La historia humana está teñida de sangre y en todas las épocas cargada de odio y manchadas de crueldad, pero después de los tiempos bíblicos estos rasgos han marcado límites de alguna clase. Aún la Iglesia, desde el principio de su supremacía, que posee el crédito de haber derramado más sangre inocente que todas las guerras políticas juntas, observe el límite. Pero noten ustedes que cuando el Señor, Dios de los cielos y tierra, Padre adorado del hombre, está en guerra, no hay límite. Es totalmente inmisericordia. Él, a quien llaman fuente de la misericordia, Él mata, mata, mata a todos los hombres, bestias, jóvenes, niños, también a todas las mujeres y niñas, excepto aquellas que no han sido desfloradas. No hace ninguna distinción entre el inocente y el culpable. Los infames eran inocentes, al igual que las bestias, muchos de los hombres, mujeres y niñas, pero tuvieron que sufrir con los culpables. Lo que el insano padre quería era sangre e infortunio. Le era indiferente quién los padeciera. El más duro de todos los castigos se administró a personas que de ninguna manera pudieron haber merecido tan horrible suerte. 32,000 vírgenes. Se les palparon sus partes privadas para asegurarse de que aún poseían el himen intacto. Después de esta humillación se las desterró de su hogar para ser vendidas como esclavas, la peor de las esclavitudes y la más humillante, la esclavitud de la prostitución, la esclavitud de la cama, para excitar el deseo y satisfacerlo con sus cuerpos. Esclavas para cualquier comprador, ya fuera un caballero o un rufián sucio y vasto. Fue el Padre el que infligió este castigo inmerecido y feroz a estas vírgenes desposeídas y abandonadas, cuyos padres y parientes él mismo había asesinado ante sus ojos. Y mientras tanto ellas le rezaban para que las compadeciera y rescatara, sin duda alguna. Y sin ir muy lejos, Boko Haram en Nigeria hace un año, menos de un año, y todavía. Esas vírgenes eran ganancia de guerra aparte del botín, y todavía hoy. Él reclamó su parte y la obtuvo. ¿Para qué le servían las vírgenes a él? Examínenle su historia posterior y lo sabrán. Sus sacerdotes también obtuvieron su cuota de vírgenes. ¿Qué uso podrían hacer de las vírgenes los sacerdotes? La historia privada del confesionario católico romano puede responder esta pregunta. La mayor diversión del confesionario ha sido la seducción en todas las épocas de la Iglesia. El padre Jacinto atestigua que de 100 sacerdotes confesados por él, 99 habían usado el confesionario con eficacia para seducir a mujeres casadas y a jóvenes. Un sacerdote confesó que de 900 niñas y mujeres a quienes había servido como padre confesor de su época, ninguna había conseguido escapar a sus abrazos lujuriosos, excepto las viejas y las feas. La lista oficial de preguntas que un sacerdote debe hacer es capaz de sobreexcitar a cualquier mujer que no sea paralítica, cuadraplégica. No hay nada en la historia de los pueblos salvajes o civilizados que sea más completo, más inmisericordia y destructivo que la campaña del Padre de la Misericordia contra los madianitas. La historia oficial no da incidentes o detalles menores, sino información global. Todas las vírgenes, todos los hombres, todos los niños, todos los seres que respiran, todas las casas, todas las ciudades. Traza un amplio cuadro que se extiende hasta donde llega la vista de ardiente ruina y tormentosa desolación. La imaginación agrega una quietud desolada, un terrible silencio, el silencio de la muerte. Pero, por supuesto, hubo incidentes. Debe obtener la información de la historia fechada ayer, de la historia de las pieles rojas de Norteamérica. Ahí se copió la obra de Dios siguiendo el verdadero espíritu de Dios. En 1862, los indios de Minnesota, profundamente ofendidos y traicionados por el gobierno de los Estados Unidos, se levantaron contra los colonos blancos y masacraron a todos aquellos que fueran alcanzados por su mano, sin perdonar edad ni sexo. Consideren este incidente y busquen en Google. 12 indios atacaron a la madrugada en una granja y capturaron a la familia. Esta
Estaba formada por el granjero, su mujer y 4 hijas, la menor de 14 años y la mayor de 18. Crucificaron a los padres, es decir, los hicieron pararse completamente desnudos contra la pared del salón y les clavaron las manos en ella. Luego desnudaron a las hijas, las tendieron en el piso delante de sus padres y las violaron repetidas veces. Finalmente, crucificaron a las hijas en la pared opuesta a la de los padres y les cortaron la nariz y los senos. Además sucedió, pero no detallaré eso, hay un límite. Busquen en Google. Hay indignidades tan atroces que la pluma no puede escribirlas. Un miembro de la pobre familia crucificada, el padre, estaba todavía vivo cuando llegaron en su auxilio 2 días más tarde. Ahora conocen ese incidente en la masacre de Minnesota. Les podría dar 50. Cubrirían todas las diversas clases de crueldad que puede inventar el talento humano. Y ahora ya saben, por esos relatos verídicos, qué sucedió bajo la dirección personal del Padre de la Misericordia en su campaña madianita. La campaña de Minnesota fue solamente el duplicado del exterminio madianita. Nada sucedió en una que no hubiera sucedido en la otra. No, eso no es totalmente cierto. El indígena fue más comprensivo que el padre de las Mercedes. No vendió a las vírgenes como esclavas para atender la lascivia de los asesinos de su familia mientras duran sus triviales vidas. Las violó y luego caritativamente hizo breves los sufrimientos siguientes, terminándolos con el precioso regalo de la muerte. Quemó algunas de las casas, pero no todas. Se llevó a las bestias inocentes, pero no las arrebató de vida. Les arrebató la vida. Se puede esperar que este mismo Dios sin conciencia, este desposeído moral, se convierta en maestro de molar, de dulzura, de mansedumbre, de justicia, de pureza. Parece imposible, es extravagante, pero escúchenlo. Estas son sus propias palabras. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Los labios que pronunciaron esos inmensos sarcasmos, esas hipocresías gigantescas, son exactamente los mismos que ordenaron la masacre total. Hombres, mujeres, niños y animales madianitas, la destrucción masiva de casas y pueblos, el destierro masivo de las vírgenes a una esclavitud inmunda e indescriptible. Esta es la primera persona que atrajo sobre los madianitas las diabólicas crueldades que fueron repetidas con los Pieles Rojas, detalles por detalle en Minnesota, muchos siglos más tarde. El episodio madianita lo llenó de alegría, lo mismo que el de Minnesota, o lo hubiera evitado. Las bienaventuranzas y los capítulos de Números y Deuteronomio citados, madianitas, Números 30, capítulo 30, 31, los madianitas, el libro de Números, capítulos 30, 31. Siempre deberían ser leídos juntos desde el púlpito. Entonces la congregación tendría un retrato completo del Padre Celestial. Sin embargo, no he conocido un solo caso de un sacerdote que lo hiciera. Capítulo 31 del libro Números. Como diría alguien químico, éter etílico, éter sulfúrico, he terminado. Dice un correo que me llegó: abuelo, esas cartas están buenísimas. Cada día estoy más y más consciente de mi vida y mi entorno. Sus enseñanzas me hacen avanzar y me llevan a investigar. Me aterrorizaron y eso se lo agradeceré toda la vida. Abuelos y las tertulias. Muy bien.
Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Digan hoy muchas veces, me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Mañana jueves, cambiando de tercio, no hagas suposiciones. Interesante artículo. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de desfallecimiento, de tristeza, de abulia, busquen esa palabra, de rencor, de rabia. Invocan al espíritu de sabiduría, pídanle que descienda sobre ustedes y cuéntenle. Y si algo encuentras en tu corazón mal puesto con relación a otro, perdónalo, ámalo, agradece y olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada, 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 nada del mundo. Hasta mañana.